En esta clase de matemáticas vamos a resolver este triángulo con las razones trigonométricas. Observen que aquí nos están pidiendo el valor del ángulo alfa, que es esta letra griega acá arriba, y también el valor del ángulo beta, que es esta letra griega acá abajo. ¿Listo? Las razones trigonométricas que he enviado, eso se aplican para triángulos rectángulos. Y recuerden que un triángulo rectángulo casi siempre le marca aquí un cuadrito que me está indicando que este ángulo entre esta línea y esta línea acá, o sea, un ángulo entre estos dos catetos, es de 90 grados. ¿Listo? Entonces, esto me da a entender que es un triángulo rectángulo. Ahora bien, para hallar uno de esos dos valores, ya uno de esos valores de los ángulos, tenemos que hacer uso de la razón trigonométrica. ¿Ya? Depende depende cómo nos están dando los datos del triángulo y depende de lo que nos estén pidiendo. Así mismo vamos a saber si utilizamos o el seno o el coseno o la tangente. ¿Listo? Recuerden siempre que el seno de un ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es igual a un cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente siempre va a ser igual a un cateto opuesto sobre un cateto adyacente con respecto al ángulo. ¿Listo? En este caso, hallemos este ángulo beta. ¿Listo? Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo este 3 y este 15 con respecto al beta. Ahora, este 3 con respecto al beta viene siendo opuesto. ¿Ya? ¿Por qué opuesto? Porque está de frente a él. ¿Listo? Si estuviese aquí al lado, como lo está el cateto A, sería adyacente. Pero el cateto A no conocemos su valor. Por lo tanto, sería este 3 de acá y sería opuesto con respecto al ángulo. ¿Listo? ¿Se observan? Y la hipotenusa pues va a ser este 15. ¿Listo? Por lo tanto, aquí la razón trigonométrica que podemos utilizar sería básicamente el seno. ¿Listo? ¿Por qué? Entonces, miremos. Sería que el seno del ángulo beta va a ser igual al cateto opuesto. ¿Listo? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Listo? Ahora miremos. ¿Cuál cateto opuesto? Pues como les dije, sería el cateto 3. Este cateto de valor 3. Porque está de frente con respecto al ángulo. O sea que el cateto opuesto sería que seno de beta, seno del ángulo, sería igual al cateto opuesto que sería 3, ¿cierto? Sobre la hipotenusa, que la hipotenusa es igual a 15. Ahora bien, ¿cómo resolvemos aquí para poder hallar ese ángulo? Observen que tengo esta función trigonométrica seno y, por decirlo de manera coloquial, me está estorbando la variable beta, o me está pues molestando esta variable beta. Este seno tengo que pasarlo al otro lado de la igualdad y eso se llama despejar. Entonces vamos a despejar este seno que tengo aquí de este beta para dejar el beta solito, porque es la variable que vamos a calcular. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría eso? Nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría que beta va a ser igual a seno a la menos 1. ¿Ya? Sería la manera de pasar o despejar ese seno al otro lado. Seno a la menos 1. ¿Listo? Y entre paréntesis colocamos que pues los valores de los números que tenemos, 3 y 15. ¿Listo? Tal cual como nos quedaría. Entonces, ese sería nuestro despeje. Beta sería igual a seno a la menos 1 de 3 a la 15. Ahora bien, lo único que hay que hacer es introducir estos valores, estos datos en nuestra calculadora y ya obtendríamos nuestro valor. Pero bien, depende de la calculadora, se escribiría de una u otra manera. ¿Listo? Entonces, en las calculadoras más modernitas, por decirlo de cierta manera, simplemente vamos a dar estas siguientes teclas para hallar el seno a la menos 1 de 3/15. Entonces, para hacer el seno a la menos 1,
tenemos que oprimir nuestro botón Shift. ¿Listo? Una vez que oprimimos nuestro botón Shift, nos vamos hacia donde dice el botón Sin. Ese botón Sin significa seno. Y observen que la tecla está en blanco, pero en la parte de arriba aparece sin -1. ¿Listo? Y aparece en amarillito. ¿Ya? Entonces, hay que oprimir ese sin -1. Pero para poder llegar a eso hay que hundirle primero Shift. ¿Listo? Entonces por eso le hundo Shift y le agrego, le hundo ese botón sin. Miren que me aparece sin a la -1. Ahora bien, en esta calculadora observen que tengo este botón, ¿ya?, que me está indicando que puedo colocar una fracción, o sea, un número arriba y otro número abajo. Si yo lo oprimo, observen que me aparece una fracción. Entonces allí, en esa parte de arriba, coloco el número 3 y con las flechas de comando bajaría y coloco el valor de 15. ¿Listo? Y mire que aquí me queda un cursor que me está pues titileteando en esta parte del 15. Simplemente le doy con las flechas de comando hacia la derecha para que me quede en esa parte de arriba, y aquí tengo que cerrar con este paréntesis. Cierro con este paréntesis y una vez ya teniendo estos datos introducidos en la calculadora, le vamos a dar igual. ¿Listo? Entonces observen que nos dio 11.536, pero simplemente vamos a colocar el 11.53. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que aquí en esta fórmula que nosotros vamos a tener, vamos a colocar 11.53 grados. ¿Ya? Ahora bien, para las otras calculadoras, que digamos que son un poquito más antiguas, no vamos a tener esta función de colocar un fraccionario de un número arriba y un número abajo. Entonces, ¿cómo sería el manejo? Sería lo mismo al principio. Vamos a dar Shift, ¿cierto? Y unimos la tecla Sin, que es seno. ¿Listo? Y colocamos el número 3, nuestro signo de dividir, 15, y cerramos el paréntesis. ¿Listo? Y esto le vamos a dar igual. Y observen que también nos da el mismo valor, 11.536. Y simplemente vamos a colocar 11.53. Entonces, aquí ya tenemos nuestro valor beta, que vale 11.53. ¿Ya? Teniendo esto, ya podemos hallar nuestro otro ángulo, bien sea que lo utilice con otra vez con seno, o con coseno, o con tangente. Bueno, en fin, eso ya es dependiendo de los datos que tengamos. ¿Listo? Voy a colocar por aquí el valor de beta, que es igual a 11.53 grados. ¿Listo? Ahora hallemos este ángulo alfa, ¿ya? Pero hallémoslo, lo vamos a hallar con coseno. ¿Por qué con coseno? Porque el dato o los datos que tenemos conocidos sería este 3 de este cateto y la hipotenusa. Y observen que alfa con respecto a este cateto o este cateto con respecto al ángulo alfa es adyacente, o sea que está al lado. Mire que está aquí al lado. Como es al lado, vamos a utilizar la razón trigonométrica coseno, que el coseno de un ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, como para recordar, ya lo escribo acá, la fórmula, que sería lo siguiente. Coseno de alfa en este caso, porque el ángulo que vamos a hallar va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Pues a un cateto adyacente, ¿cierto?, sobre nuestra hipotenusa. ¿Listo? O sea que vamos a tener lo siguiente. Sería coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso sería 3. ¿Listo? Sobre la hipotenusa, que sería 15. Tenemos que realizar el mismo procedimiento. Ese coseno tenemos que despejarlo para que nos quede nuestra variable alfa solita. O sea que sería de la siguiente manera. Alfa va a ser igual a coseno a la -1. ¿Listo? También sucede lo mismo. ¿Ya?
abrimos un paréntesis sobre 15. ¿Listo? Entonces, esto sería lo que vamos a operar en nuestra calculadora. ¿Ya? Volvemos y hacemos lo mismo. Entonces, para operar eso y meter los datos en nuestra calculadora, vamos a darle otra vez en Shift. ¿Ya? Nos dirigimos aquí a la tecla cos. ¿Listo? Y mire que aquí nos aparece en el tablero coseno a la menos 1 y nos abre el paréntesis. ¿Listo? Ya saben el manejo, si es una calculadora más modernita o una más antigüita, pues ya saben cómo hacer ahí la división. ¿Listo? En este caso, pues yo voy a utilizar aquí esta fraccionario. Entonces colocamos en la parte de arriba 3, con el comando flecha hacia abajo, bajo y baja el cursor, coloco el valor de 15 y con el mismo comando flecha dejo el cursor a un lado y cierro el paréntesis y le doy igual. Como ustedes observan, mire que aquí me está dando 78.46. ¿Listo? Entonces, ese sería el valor que va a colocar aquí para nuestro ángulo alfa, que sería igual a 78.46 grados. ¿Listo? Lo voy a colocar de una vez acá arriba. Sería 78.46 grados. Y aquí ya hemos hallado nuestro valor alfa. ¿Listo? Ahora por último nos faltaría hallar nuestro cateto A. Como les digo, si yo aplico el teorema de Pitágoras, porque lo puedo hacer, y recuerden que el teorema de Pitágoras es cuando conozco dos de sus lados o dos catetos y desconozco uno, puedo aplicar teorema de Pitágoras. ¿Listo? De aquí puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Pero lo quiero hacer con razones trigonométricas. Bien, ahora, ¿qué razón trigonométrica voy a utilizar para hallar este ángulo? Pues miremos lo siguiente. Para hallar ese cateto, disculpen. Puedo utilizar o bien sea el ángulo alfa o el ángulo beta. Eso ya es decisión de ustedes. En este caso yo voy a utilizar el ángulo alfa. Ya, este ángulo es 78.46. Y la razón trigonométrica que voy a utilizar va a ser tangente. ¿Listo? Entonces, recordemos que tangente, que se escribe como tan, del ángulo alfa o de cualquier ángulo va a ser igual a un cateto opuesto, ¿cierto? Sobre un cateto adyacente. Ahora bien, miremos cómo sería reemplazando estos valores. Entonces, vamos a colocar aquí tangente de alfa, pero ¿cuánto vale alfa? Pues alfa nos vale 78, ¿listo? Nos vale 78.46 grados, ¿listo? Que es igual a ¿qué? A nuestro cateto opuesto. Y miren que alfa, el opuesto sería A. ¿Por qué? Porque está a frente. Entonces, nuestro cateto opuesto sería nuestra variable A. ¿Listo? Entonces sería igual a A sobre el cateto adyacente. Y con respecto al ángulo alfa, el cateto adyacente sería 3. ¿Listo? Ahora bien, aquí también tenemos que realizar un despeje. Y observen que la variable que necesito está al lado derecho. ¿Ya? Por lo tanto, lo que me está molestando esta variable es el 3. O sea que tenemos que despejarlo. Para despejar esto, este 3, ya lo pasamos al otro lado. Pero miremos, como este 3 está dividiendo, me pasaría al otro lado a multiplicar. ¿Listo? Por lo tanto, sería de la siguiente manera. El 3 que me está viendo pasa a multiplicar, o sea que sería 3 por, ¿cierto? Tangente del ángulo, que sería 78.46 grados, va a ser igual a A. Ahora simplemente lo que nos resta es realizar este procedimiento en nuestra calculadora. Y lo colocamos de la siguiente manera. Tenemos la calculadora, vamos a colocar 3, nuestro signo por, y vamos a colocar tangente. Aquí en este caso no vamos a utilizar nuestra tecla Shift, ¿ya? Porque la tecla Shift es simplemente para colocar nuestra razón trigonométrica elevado a la menos 1. Pero en este caso no necesitamos elevarlo a la menos 1, simplemente tangente.
Entonces aquí en este caso no vamos a utilizar nuestra tecla Shift, sino que simplemente nos vamos aquí a tan, listo, le hundimos tan. Y aquí vamos a colocar nuestro ángulo, nuestro valor de ángulo, que es 78.46. Y cerramos el paréntesis. Y a esto le vamos a dar igual. Y observen que nos está dando 14.69. ¿Listo? O sea que nuestro cateto A va a tener un valor de 14.69. Y esa sería la solución de nuestro triángulo. O sea que nuestras respuestas serían estas siguientes. Nos quedaría el ángulo beta que hallamos acá, nuestro ángulo alfa y nuestro cateto A. Estas serían las respuestas de este triángulo y así se resolvería ese triángulo con las razones trigonométricas.